Sean todos bienvenidos. Ahí nada más como aviso o advertencia, si de repente ven que tengo algo raro en las orejas, en la frente o en la nariz, no se preocupen, es normal con los de mi especie cuando nos ponemos en el sol. Se me está descarapelando la piel, así que ahí no se distraigan con lo que de repente pueda salir de mi cara. Ignórenlo. Vamos a poner atención más bien al mensaje. Y bueno, como pueden ver, tenemos la continuación de nuestro sermón acerca de los resultados de las virtudes. Esta es la segunda parte. Semanas pasadas habíamos visto el primer punto solamente, así que el día de hoy vamos a poder culminar esta idea, esta porción de la palabra. Ya Seth ha orado y leído el pasaje, así que podemos ir directo a lo que tiene que decirnos el Señor el día de hoy. Pero antes de iniciar, antes de entrar a este pasaje, que quería hacer una introducción que pudiese relacionar lo que vamos a ver. Y platicaba con un hermano, con un pastor querido, a quien respeto mucho, con muy buen ministerio, y él me decía que en su tiempo en el seminario, él podría definirlo como el tiempo en el que más aprendió teológicamente, conoció el griego y el hebreo, diferentes posturas y cómo definirse para saber cuál es la postura bíblica y correcta. Aprendió muchas cosas en el seminario, pero él decía que ese tiempo en el cual él estuvo en el seminario fue un tiempo de mucha escasez espiritual para él. Él estuvo seco en ese tiempo. Y él decía que pasaba tanto tiempo dedicado al estudio que no estaba preocupado en que ese estudio aterrizara en su vida. De tanto que se estaba enfocando en estudiar, no estaba aplicando eso que él estudiaba. Me lo topé acá en las conferencias que acabamos de tener. Y vuelvo a platicar con él y me dice, mira Tony, este tiempo es muy hermoso estar aquí en las conferencias, estás aprendiendo, estás conviviendo, pero sales de tu rutina diaria de devocionales, de oración personal, de estudio habitual que tú tienes. Y dice, y a veces es un poco vacío también esa parte espiritual, porque estás tan metido en otras actividades que no estás a lo mejor aplicando como deberías la palabra como lo haces normalmente en tu rutina diaria. A lo que voy es que la realidad es que mi relación espiritual, mi crecimiento, yo no lo voy a medir por cumplir ciertas reglas. Yo no mido mi crecimiento por qué tanto estoy leyendo, por qué tantos temas teológicos aprendo, por estar en una conferencia. Eso no mide mi crecimiento espiritual. Porque vemos personas en seminarios desoladas espiritualmente, y eso que están recibiendo mucho la palabra. Personas en conferencias vacías espiritualmente. Sino que hay cualidades que Dios espera que nosotros desarrollemos con el fin de que podamos seguir creciendo. Claro, basadas o con su fundamento en la sana doctrina, en la doctrina bíblica. Y eso es como el énfasis de Pedro. Pedro, además de estar advirtiendo de que va a haber falsos maestros y darles la verdad para que ésta pueda ser la defensa, también es un método, lo que necesitamos, según Pedro en el versículo 3 del capítulo 1, lo que necesitamos para la vida. Lo que necesitas tú para tu piedad, para caminar, es eso. Pero aplicarlo. Por eso empieza Pedro en el versículo 5 al versículo 7 del capítulo 1, pueden verlo ahí en sus Biblias, empieza a hablar de una serie de cualidades. Y luego llegamos a este punto y dice, bueno, ahora tienes dos opciones. O las aplicas y abundas en ellas, o no lo haces. Y estos son los dos resultados que tú tienes. Abundar en virtudes o tener escasez de virtudes. Así que vamos a ver esta mañana la segunda porción de aquí, de este tema que estamos hablando de los resultados de las virtudes. En este punto vamos a ver escasez de las virtudes. ¿Qué es lo que pasa cuando el creyente, y ojo, estamos hablando de la iglesia, cuando el creyente no se está responsabilizando en desarrollar todo esto? Voy a leer para ustedes de nueva cuenta el pasaje, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 9, dice, porque el que carece de estas virtudes, las virtudes mencionadas en versículos 5 al 7, dice, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y lo que vemos
es que te está diciendo, mira, tú no tienes estas virtudes, hay dos efectos, muy claritos, ahí los podemos ver. Y el primero que vamos a ver esta mañana es la falta de discernimiento. Cuando uno tiene escasez de las virtudes que el Señor nos pide que desarrollemos, va a haber una falta de discernimiento. Según de Pedro 1:9 dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Esa es la expresión que está utilizando Pedro para que nosotros entendamos cuál es el efecto. El resultado es la falta de discernimiento. Y esta falta de discernimiento no podemos atribuirlo a una falta de la capacitación espiritual. No podemos echarle la culpa al Espíritu Santo, sino que Pedro ya nos había dicho antes, hey, es tu responsabilidad. Tú tienes que desarrollarlo. Aquí ya Pedro te dice, mira, Dios te dio todo, incluyendo el Espíritu Santo. Ahora tú diligentemente trabaja en eso. De hecho, la causa está claramente expresada en el versículo. Dice, porque el que carece eres tú, soy yo. Nosotros somos los responsables. El que carece de estas virtudes en referencia a las que ya mencionamos, versículos 5 al 7. Podemos ir más allá y decir que quien dice ser creyente, pero no abunda en las virtudes, va a ser incapaz de discernir. ¿Y qué pasa cuando somos incapaces de discernir? Para empezar, a lo mejor es bueno definir o utilizar sinónimos para entender qué es discernir. Discernir es distinguir, es como valorar, entender sobre qué cosa sí y qué cosa no. Entonces, yo no desarrollo estas virtudes, estas cualidades, voy a ser incapaz de discernir. ¿Y cuál es el resultado de que yo no pueda distinguir? Que yo no pueda discernir. ¿Cuál es el resultado? Va a haber mucha dificultad en mi vida, porque mis tomas de decisiones difícilmente van a ser sabias e íntegras. En la mañana Seth nos estaba hablando de un hombre de fe, pero que no tuvo el discernimiento correcto para tener una integridad y sabiduría en medio de una decisión importante. A veces nosotros, más bien no a veces, toda nuestra vida vamos a estar enfrentando decisiones. Siempre estamos tomando decisiones. La pregunta vendría a ser, ¿mi decisión que estoy tomando es una decisión que yo puedo discernir bíblicamente? ¿Puedo tomar esa decisión de manera íntegra y sabia? No para mi, recordemos, no es para mi bien, sino una decisión íntegra y sabia que dé la gloria al Señor. Por esto, dice que esa persona es ciego o corto de vista. Y no solamente la falta de discernimiento nos afecta en la toma de decisiones, sino que incluso yo voy a empezar a batallar para ver mi pecado, para identificar mi pecado, para ver cómo atacar o luchar contra mi pecado, para ver qué tengo que hacer para mortificar mi pecado. Porque para discernir yo necesito la palabra del Señor. Pero como yo no estoy desarrollando las virtudes, las cualidades que tienen que ver con el conocimiento, con la integridad, con el amor, entonces ¿cómo trato con mi pecado? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Decíamos que la forma en cómo Pedro utiliza ese lenguaje de entender lo siguiente, porque si vemos un poquito el contexto en el versículo 8, él decía, y el Señor, perdón, me fui a otro libro, ahora sí, dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que quien no las desarrolla vendría a ser un ocioso y un estéril. La palabra utilizada en el original es como referirse a alguien inútil. ¿Por qué el creyente puede ser tal vez denominado, y es muy fuerte, ¿no? Denominado como inútil cuando no desarrolla esas cualidades? Porque claramente el creyente ha sido salvado por una razón. El creyente tiene un propósito. ¿Y nuestro propósito cuál es? La gloria del Señor. Entonces, cuando yo estoy siendo ocioso,
e infértil en mi vida como creyente, evidentemente no puedo darle la gloria al Señor. Eso no exalta su nombre. En pocas palabras, ojo, aclarando aquí como un paréntesis, estamos hablando de creyentes y son diferentes etapas de nuestra vida. Lo importante aquí es que examinemos nuestra vida y que podamos observar si nosotros estamos abundando en las cualidades que el Señor nos dice que abundemos o estamos en escasez de esas cualidades. Y a base de que yo observe eso, yo puedo tomar una decisión sobre qué tengo que cambiar en mi vida. Entonces, si yo estoy con escasez de estas cualidades, se debe a que hay una falta de diligencia en mi vida, una falta de disciplina. Y si vamos más allá, es una falta de entrega a nuestro Señor. Y eso es lo que genera una escasez de virtudes en nuestra vida. Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 11. Vean lo que dice. Efesios 5, 8 al 11. Dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero, contraste, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Es el resultado. Como ahora somos hijos del Señor en la luz, pues tenemos que andar de esa manera. Es lo natural. Versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pero observen, es a la luz de que yo tengo la posición de ahora estar en luz con el Señor, que yo puedo entonces estar con el fruto de la bondad, la justicia y la verdad. Versículo 10, examinen, prueben, distingan, disciernan, es lo que está diciendo, qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo, en Efesios, es el creyente, como ahora está en la luz, ahora este creyente ya puede entonces vivir en bondad, justicia y verdad. Pero dice, examinen. O sea, nosotros tenemos que empezar a distinguir, hacer un esfuerzo por saber qué es lo que agrada al Señor. Porque de lo contrario, el versículo 11 dice, vas a participar en las obras estériles. Es lo mismo que nos está diciendo Pedro aquí. El creyente o da fruto o se vuelve alguien estéril, que en vez de a la luz de lo que él es, debe desenmascarar ese pecado. No, empieza a vivir en él. Entonces, la pregunta a lo mejor que a veces no hacemos, porque a veces estamos enfatizando aquello que el Señor nos manda y es nuestro Rey y debemos de preocuparnos por saber qué es lo que nos manda el Señor. Pero, ¿por qué debería preocuparme en abundar en las virtudes? ¿O por qué debo de evitar la escasez de virtudes? ¿Solo porque el efecto de esto es una falta de discernimiento? ¿Solamente para evitar el que yo no puedo discernir? ¿Ese es mi único propósito? Claro, es muy bueno que estemos preocupados por discernir. Incluso teniendo en mente el tema principal de que la doctrina bíblica está enfatizando aquí, Pedro nos va a ayudar en la vida, claro, es muy importante. Es muy noble que pensemos y nos preocupemos por desarrollar el discernimiento. Claro, el bíblico. Sin embargo, esto debe ir más allá. Y es que Efesios nos da la clave, lo que leíamos ahorita. En el verso 8 del capítulo 5 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Ese es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué preocuparme en esto? Porque somos luz en el Señor. Esto nos hace que nosotros dejemos de voltear a vernos a nosotros. Ya quitamos la vista de nosotros porque ahora como somos luz en el Señor, ya podemos tener una vista clara, una visión clara de quién es Cristo. Y es por medio de, platicaba con un hermano, César y yo platicábamos con un hermano hace unos días y la conclusión era buenísima lo que estaba platicando César y Daniel. Era, en cuanto más contemplas tú a Cristo, en cuanto más ves tú cómo es Cristo y lo conoces muchísimo más, vas a tener este resultado. Va a ser natural, va a salir de parte de ti, porque lo estás reconociendo y conociendo más. Por eso estos mandatos dejan de ser tan pesados, porque se vuelven una respuesta. Pero es mientras yo estoy entendiendo y contemplando a Cristo.
Si al contemplar a Cristo, este no te produce un deseo de cambiar, de seguirle, de abundar en las virtudes, entonces, ¿qué va a producir eso? Si Cristo no lo puede hacer. La sana doctrina produce en el creyente un cambio, porque la palabra tiene el poder de cambiar los corazones. Platicaba también hace tiempo con un varón respetado de la palabra y llegábamos de repente como a una, no discusión, no un debate, pero como una plática un poco de diferentes preferencias sobre la sana doctrina. Y argumentamos de que, me decía, es que la sana doctrina ha afectado a las iglesias, porque se enfatiza tanto la sana doctrina que se pierde de vista el poner nuestro énfasis de que sí la tenemos, pero es gracias a Cristo y es contemplando a Cristo para cambiar por medio de la relación que tenemos con Cristo. Totalmente de acuerdo, pero no está mal la sana doctrina. La sana doctrina y preocuparnos por ella es bíblico, incluso Pedro lo está enfatizando en esta carta. La cosa es no separar la sana doctrina de nuestra relación con Cristo. Porque si yo solamente me enfoco en una sana doctrina para mí, me hago un cabezón teológico. Y los cabezones teológicos son personas necias, son personas soberbias, orgullosas. Y no, yo no puedo separar la sana doctrina de Cristo. Cuando yo, en conjunto, tengo sana doctrina y Cristo, voy a tener una solidez teológica que me ayuda a vivir la vida, pero teniendo en mente quién es Cristo y quién soy yo. Me humilla el saber y reconocer quién es Cristo para vivir a la luz de esa sana doctrina. Así que la palabra advierte de forma muy severa respecto a aquellos quienes no disciernen. Y lo hace justamente enviando un mensaje a una iglesia que no estaba discerniendo, una iglesia que estaba careciendo de las virtudes. Apocalipsis 3:17, observen lo que dice ahí. Es un mensaje a una de las iglesias, Apocalipsis 3:17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y le responde el Señor, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? En esta iglesia las personas no se estaban dando cuenta de su estado espiritual. Ellos decían, no, yo estoy bien. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? ¿Yo qué tengo que reconocer? ¿Yo qué tengo que cambiar? Estamos bien, mira, ve alrededor, está creciendo la iglesia, me va bien en mi trabajo, tengo salud. De seguro esos son efectos de que estamos bien. Y le dice el Señor, no sabes que eres un miserable. No te das cuenta, eres digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Podemos pasar toda nuestra vida en una iglesia bíblica y ser como aquellos que no ven su pecado, solo porque no hemos desarrollado el discernimiento, solo porque no estamos desarrollando las virtudes que el Señor demanda de nosotros. Podemos pasar años congregándonos, sirviendo, cantando, y aún así no reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras actitudes soberbias u orgullosas, no hacer análisis sinceros de nosotros. Y volvemos al mismo problema. ¿Cuál es el problema? Esa falta de diligencia y disciplina de desarrollar lo que Dios pide que desarrollemos. Esas virtudes que deben de abundar en nosotros. Y esto es crucial para nuestra vida como creyentes, porque el discernimiento me lleva o me dirige a una vida santa para la gloria del Señor. Porque el discernimiento es el que está aquí en nuestra cabeza y te dice, esto sí, esto no, ve para allá no, esto acéptalo, esto recházalo. Nos ayuda a distinguir. Romanos 12:2, que tanto lo hemos citado, y no se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, no acepten las filosofías, la cultura, las enseñanzas de este mundo, sino, por el contrario, el creyente, ¿qué va a hacer? Desecha esa parte del mundo que no necesita y se transforma. ¿Pero cómo se transforma? ¿Cómo cambia? Bueno, mediante la renovación de nuestra mente. Primero, si queremos cambiar nuestra manera de vivir, dice, cambia tu manera de pensar. Porque como tú piensas, tú eres. Entonces, dice, renovando tu mente, ¿para qué? Ahí está el punto, lo que estamos enfatizando, para que verifiquen.
Es discernir, distinguir, es lo mismo para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El creyente tiene esta esperanza. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo de tomar? ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿Cómo reacciono ante la pérdida de un familiar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, renueva tu mente con la palabra. Cambia tu manera de pensar, que es una cosmovisión bíblica, y entonces tú vas a saber lo que es bueno, aceptable y perfecto para la gloria del Señor. ¿Ven lo importante que es identificar el cómo estamos pensando? Lo importante que es desarrollar el discernimiento. Platicaba, puras pláticas, ¿verdad? Platicaba con otro hermano sobre detalles teológicos aburridos, pero llegamos a una conclusión donde no estábamos de acuerdo algunos y decíamos, pero bueno, no es tan importante, es un tema secundario o hasta terciario, no pasa nada. Y decía el hermano, oye, no, espérate, puede parecer no importante, pero si tú no estás prestando importancia a cosas pequeñas de cómo estás pensando, eso afecta más adelante en cosas más grandes. Así que tú preocúpate por pensar correctamente y bíblicamente en todo lo que tú puedas para que más adelante en tu vida se vea reflejado en cómo estás viviendo y actuando en las cosas más grandes. El discernimiento es, por lo tanto, algo que debemos desarrollar para que tengamos una cosmovisión, una manera de pensar bíblica, que entonces empecemos a vivir a la luz del Evangelio. Pero no separamos, como les dije ahorita, no separamos este entendimiento y discernimiento teológico de la verdad bíblica de que Cristo es el que gobierna y de que es porque Cristo es nuestro Rey que estamos haciendo todo esto. Si quitamos a Cristo de la ecuación, va a haber orgullo. No va a haber un sentido real de por qué hacemos las cosas. Es como quitar el Evangelio en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando empezamos a discernir? ¿Qué pasa cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar? Ah, bueno, empiezas a rechazar aquellas cosas, aquellas maneras de pensar equivocadas que tú tenías en tu vida. ¿Pero qué? ¿Yo tengo formas de pensar equivocadas? Sí, todos tenemos cosas en las que estamos pensando mal. Tenemos ideas equivocadas que tenemos que cambiar, rechazar o modificar. Y más en nuestra cultura. Yo platico con mis papás y les digo, es que mi generación está bien atrofiada, estamos bien atrofiados, porque nos han incrustado tanta psicología y tanta ideología que los maestros el día de hoy, de mi edad, ellos dicen, no, sí, 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 que se enseñe la ideología. Los más grandes y más viejos dicen, no, es una tontería, ¿cómo vas a enseñar a los niños que ahora hay no sé cuántos tipos de géneros? Pero los de mi edad dicen, sí, es lo correcto porque las preferencias y crecimos con esto. Nos adoctrinaron psicológicamente. Y es lo que pasa en las escuelas. Te adoctrinan a final de cuentas. Crecemos con esa idea. Por eso nosotros, padres cristianos, tenemos mucha responsabilidad para cuidar a nuestros hijos. Pero es nuestra generación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando discierno? Voy a empezar a eliminar todas esas cosas. Esas áreas donde se está siendo atacado el evangelio y la verdad bíblica en mi cabeza. Psicología, cultura, ideas, ideología, la protección o la sobreprotección al ser humano, la sobreprotección a animales, a la vida, el falso cuidado de la vida, etcétera, 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 etcétera. Hay tantas cosas con las que nos vamos a enfrentar y es cuando uno desarrolla el discernimiento que las enfrenta, que las va a eliminar. Y ser un creyente carente de discernimiento se relaciona básicamente con no ser sabio, no ser maduro. Esto es relevante para cada creyente y para cada vida espiritual que estamos escuchando el día de hoy. Porque vamos encaminados a una meta. Nuestra meta es Cristo. Nosotros apuntamos a Cristo, allá es a donde queremos llegar. Por eso en mi caminar yo quiero ser más como Él. Porque ese es mi enfoque, es Cristo. Pero si yo no discierno, yo no voy a ver también al verdadero Cristo que está en la Biblia. No voy a ver los caminos que debo de tomar para llegar a ser como Cristo. Y empiezo a aplicar la Biblia de manera equivocada.
Y en vez de cumplir con ir hacia la meta, me estoy desviando del camino. Por eso es tan importante discernir. Necesito la dirección de la palabra, pero la palabra tiene su efecto cuando uno discierne. ¿Por qué? Hay una crítica textual. Hay personas que analizan la Biblia para ver los errores que tienen y la conocen súper bien. Pero estas personas no van hacia la meta. No están corriendo hacia Cristo. Podemos saber mucho de esto, pero si no la disciernes, no tiene un resultado. Nada va a cambiar. Necesito crecer para que en la carrera pueda estar firme contra las diferentes desviaciones que me voy a encontrar. Para eso discierno, para saber este camino sí, este camino no. Por eso es tan relevante los resultados que tienen las virtudes, porque debemos de evitar esa falta de discernimiento. Pero el versículo no se queda solamente en eso. No solamente dice que hay ciegos o corto de vista cuando están con esa escasez de virtudes, sino que continúa ahí en la segunda parte del versículo 9 y dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Si ahorita veíamos que uno de los resultados o efectos de la escasez de virtudes es la falta de discernimiento, ahora vemos que también la escasez de estas virtudes produce una carencia teológica, una carencia de teología. Porque, ¿qué está pasando con estas personas? Dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Es como si dijéramos, se les olvida el evangelio. Se les olvida el perdón de sus pecados. Son tan carentes teológicamente hablando que olvidan una de los aspectos teológicos más fundamentales para nosotros, más importantes. Esto lo vemos ahí cuando dice que el que carece de esas virtudes dice olvidando la purificación de sus pecados pasados. Es el resultado. Es como si el texto dijera literalmente las palabras albergar o tener falta de memoria. Se les olvida la obra de Cristo al purificarte. Esta falta de virtudes lleva a una carencia teológica tal que en muchas ocasiones estas personas difícilmente entienden o confían en justamente la purificación de sus pecados. ¿Dónde vemos esto el día de hoy? ¿Acaso se puede observar? Sí, se puede ver. Aquellos que temen por la salvación, cuando claramente se ha expuesto que ya han sido salvos, salvos siempre salvos. Si el Señor te ha salvado, no la vas a perder esa salvación, porque no depende de nosotros, depende de Él. Pero la carencia teológica hace que olvidemos ese aspecto tan importante, olvidemos esa purificación de pecados y entonces allá se estén tambaleando. En muchas ocasiones es esta parte de pensar de perder la salvación o sentirse acusados por pecados que ya se han confesado. Y es algo que sucede. No, hermano, ya te perdonó el Señor esos pecados. ¿Tú le pediste perdón? Sí. ¿Los confesaste? Sí. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Y entonces por qué no te puedes levantar? No, es que yo pequé y soy indigno ante el Señor. ¿Su perdón no abarca ese pecado que tú tuviste entonces? No es suficiente el perdón de Dios. Y es debido a la carencia teológica, a la carencia de ese entendimiento bíblico. Tito 3, 5 al 6 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración, por medio de cómo Él nos está lavando y cambiando, haciéndonos nacer de nuevo. Y la renovación, el cambio que está haciendo el Espíritu Santo, dice por el Espíritu Santo, versículo 6, que Él derramó sobre nosotros. ¿Qué derramó? Al Espíritu Santo, abundantemente. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la obra de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. El pastor MacArthur menciona al respecto, dice, estos creyentes en pecado no pueden tener la seguridad de haber sido realmente salvos porque no ven un aumento de virtud y de utilidad en su vida. Está expresando, estos creyentes, al carecer teológicamente, empiezan a tambalearse, empiezan a desconfiar incluso de la obra de Cristo. ¿Y cuál es la raíz de esto?
que no han sido diligentes, disciplinados y no se han esforzado en desarrollar las virtudes, las cualidades. Porque estamos hablando de creyentes, estamos hablando de cristianos, pero cristianos que no están prestos, no han sido fértiles, sino que han caído en ociosidad. Es un tipo de ceguera en la que viven, que incluso la falta de virtudes no les permite desarrollar una teología sólida que les permita generar convicciones firmes en la Biblia y que sean de utilidad para una vida de decisiones íntegras y sabias. ¿Y qué pasa cuando tenemos carencias teológicas? ¿Cuál es el resultado natural de esto? Son aplicaciones equivocadas. Una carente lucha espiritual. Los teólogos mencionan que posiblemente este tipo de creyentes cae recurrentemente en los mismos pecados por esa carencia teológica que no le permite tener la solidez de enfrentarlos bíblicamente. Es sumamente importante que nosotros como creyentes, y como lo está enfatizando Pedro en su carta, tengamos una solidez teológica, que tengamos una doctrina bíblica que dirija mis convicciones. Porque cuando la doctrina bíblica no dirige mis convicciones, lo que lo va a dirigir van a ser mis deseos, mis preferencias, mis ideas y todo aquello que ha influenciado en mí, pero no la palabra. Y eso no te dirige a Cristo. Puede parecer que te dirige poquito a Cristo, porque hay cierta moralidad que hemos generado, pero no dirige a una vida espiritual y santa. Filipenses 1, versículos 9 al 11 dice aquí Pablo: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. No solamente conocimiento, dice, sino que lo usen, pues, que sepan cómo se usa ese conocimiento. ¿Con qué propósito? A fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, más como Cristo, yendo hacia la meta, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Llenos del fruto de justicia se relaciona mucho con las virtudes que hemos de desarrollar, esas cualidades. Evidentemente, el énfasis de Pedro en la carta acerca de la doctrina bíblica es que ésta sea tanto un manual contra las falsas enseñanzas y los maestros, pero también es un fundamento de una vida de fruto. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a ser un esposo ejemplar, un empleado diligente, una abuela que pueda ser un ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo saber qué es lo que tengo que hacer? No lo sabemos. El ser humano no sabe cómo hacer eso. Entonces necesita una guía, necesita instrucciones, necesita una brújula. Y el Señor dijo, bueno, pues me revelo a ustedes y les revelo cómo lo van a hacer. Aquí está. Ahora úsenlo, apréndanlo y úsenlo. Es lo que nos está diciendo. De nada sirve conocer la palabra si no hacemos uso de ella, para conocer más a Cristo, para adorarlo, para vivir a la luz de lo que significa tener un Salvador y un Señor. Yo vivo a la luz de esas dos verdades, a la luz de entender que tengo un Salvador que me da la esperanza eterna, que me da gozo, que me da paz y que me hace querer responder en agradecimiento. Pero no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor, quien me ha comprado, a quien le pertenezco y como Señor y Rey le obedezco. Vivimos a la luz de esas dos verdades. Quitamos una de ellas y va a haber problemas. Claro, la gente quiere al Salvador, porque el Rey te demanda. Y el legalista quiere al Rey, quiere una serie de reglas que seguir, porque la relación no le importa tanto con el Salvador. Pero necesitamos a ambas, a nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que cuando el texto menciona aquí la purificación, está hablando de limpieza. Esto es olvidar teológicamente nuestra posición en Cristo. Si hemos olvidado la purificación, estamos olvidando nuestra posición en Cristo. Estamos perdiendo de vista nuestra identidad en Cristo. Y uno puede decir, bueno, pues, ¿qué tan relevante puede ser eso? Es tan relevante como el día de hoy personas que olvidan su identidad como hombre o mujer.
¿Y qué pasa cuando nosotros vemos que alguien olvida su identidad como hombre o mujer? Nos parece algo ridículo. ¿Cómo es posible que este hombre se olvidó que es hombre y ahora quiere ser mujer? Es ridículo, ¿verdad? Lo es, porque es tan evidente. Ah, bueno, si tú estás como estos creyentes del versículo 9, estás olvidando tu identidad en Cristo. El creyente no puede olvidarse de eso, no debe. Es una posición de limpios por su sangre y comprados por ella. El creyente verdadero tiene la confianza de que puede morir el día de hoy, en este momento, y se va a presentar ante el Padre, y cuando el Padre lo vea, el Padre va a ver a su Hijo Cristo, porque nosotros estamos cubiertos por esa sangre redentora. Pero si no eres creyente y mueres en este momento, ¿qué va a pasar cuando el Padre te vea? ¿Qué va a ver el Padre? Si no eres creyente, el Padre no va a ver a una persona cubierta por la sangre de Cristo. El Padre no va a ver a Cristo ahí. El Padre va a ver a alguien que merece condena. Alguien que él ha pasado toda su vida ofendiéndolo y que la paga de su pecado es la muerte. Muerte eterna, de sufrimiento constante en el infierno. Y aquí hago este paréntesis porque es pertinente que en la congregación se hable a los santos, a los creyentes, y a los no santos, a los no creyentes. Y a aquellos que se creen santos, pero no son santos también. Porque esto nos invita a examinarnos, nos invita a volver a voltear al Evangelio. Pero no solamente somos limpios por su sangre, no solamente es para que Dios nos vea como ve a Cristo, sino que su sangre, aparte de limpiarnos, nos ha comprado. El precio que pagó Cristo fue de sangre. Y esa sangre ahora hace que nosotros le pertenezcamos a Él y que Él diga, yo voy a saber cómo utilizar a los míos. Y les digo qué hacer porque yo los compré, son míos. ¿Qué pasaba cuando se compraba un esclavo? Esa persona le pertenecía por completo a su amo y a su dueño. Y sin importar qué, tenía que obedecerlo. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y qué gloria ser esclavos de Jesucristo. ¿Qué mejor para nuestra vida que eso? Nada. Es precioso. He ahí la necesidad de una teología firme. Porque la teología firme me da esa esperanza. Yo sé, estamos seguros. Puedo morir ahora y me presento con el Señor y disfruto de Él. Pero también estoy seguro de que le pertenezco y que tengo que obedecerle. Eso es lo que hace la teología bíblica. Hebreos 4:12, Hebreos 4:12 lo cité hace poco en Redención y es para que vean la necesidad de la teología bíblica, la necesidad de la palabra de nuestro Señor en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, está tratando con nosotros, con nuestro caminar, y es eficaz, va a tratar con aquel detalle de tu vida, siempre, porque es la palabra de Dios. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos, lo cual en aquellos tiempos, cuando se escribió esto, implicaba un instrumento de muerte muy eficaz para cortar. Era un instrumento perfecto para llegar a lo más profundo de alguien. Dice, penetra hasta la división del alma, va a lo más profundo de nosotros, y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo me dedico a la doctrina bíblica y hago uso de ella, va a penetrar hasta lo más profundo de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, y va a discernir lo que hay ahí, va a decir, mira, estos pensamientos son de orgullo. Y estas motivaciones son de egoísmo. Y va a empezar a sacar todo lo que hay dentro porque hay mucho pecado en nosotros, entonces vamos a poder, ahora sí, abrir los ojos y decir, entonces eso es lo que tenía que cambiar. Y por eso murió Cristo también. Y empezamos a conectarlo todo. Y ahora sí podemos empezar a cambiar. Pero necesitamos la palabra.
como lo enfatiza Pedro, la doctrina bíblica que me lleva a glorificar al Rey y vivir para Él. Ayer en Jóvenes veíamos un pasaje que podríamos decir que es fundamental para nuestra vida como creyentes. Tenemos un tiempo estudiando Lucas eh, para tratar de enfatizar cuál es el costo de ser creyentes. Y estamos ahorita un poquito estacionados en Lucas 9:23. Dice, y a todos les decía Jesús, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aunque estamos leyendo otro capítulo sobre tomar nuestra cruz, era básicamente muy similar a lo que dice aquí. Estamos viendo en Lucas 14, si no me equivoco, pero estamos siguiendo el mismo flujo. Y veíamos semanas pasadas el costo de seguir a Cristo. ¿Qué significaba tomar nuestra cruz? Y era la cuestión, ¿qué significa tomar tu cruz? Y lo que tenemos que entender ahí es, la cruz es un instrumento, no como lo vemos ahora. Hoy vemos la cruz y ¿qué simboliza? Religión, paz, adoración. Pero en esos tiempos implicaba muerte. Pero muerte para alguien que había sido escoria de la sociedad. Eso es lo que significaba. Era la peor muerte. Nadie quería morir de esa manera, porque solo las peores personas iban a morir torturadas de esa forma. Entonces, ¿qué significaba tomar nuestra cruz? Pues es justamente eso. Toma tu cruz, tu instrumento de muerte, porque quien iba a morir en una cruz, tomaba su cruz. Él cargaba el instrumento de su muerte y lo llevaba hasta el lugar donde él iba a morir, que fue lo que hizo Cristo. Entonces, tomamos nuestra cruz, ¿para qué? Para matar al yo cada día y que en lugar de vivir para mí, yo empiezo a vivir para Cristo. Por eso dice, tome su cruz y sígame. Vivimos para Cristo, el Señor, y morimos al yo cada día. Pero decíamos, pero espérate, jóvenes, pero esto no es solamente yo debo de vivir para Cristo, yo debo hacer esto, no. La pregunta es, ¿por qué lo vas a hacer? Porque este es un llamado que te está haciendo Cristo, porque lo estamos haciendo a la luz de contemplar y conocer quién es Cristo. Por eso lo hacemos. ¿Por qué debería yo preocuparme por abundar en virtudes? ¿Por qué darle importancia a prevenir la escasez de virtudes en mi vida? ¿Por qué como creyente de tomar mi cruz y negarme? ¿Por qué? Porque ese es el llamado que Cristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ese es nuestro enfoque, esa es nuestra mira, ese es a donde apunta mi brújula. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a contemplar al Rey, que hace ese llamado. Vamos a seguir al Rey, que modela ese llamado. Y vamos a vivir para ese Rey que nos ha comprado. Por eso estamos atentos a desarrollar las virtudes. Hebreos 12, 1 al 3, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, de los testigos como de los que estaba enseñándose en la mañana Abraham, testigos que han modelado una fe, entonces despojémonos también de todo peso y del pecado, aquellas cosas que te están estorbando para crecer, para darle la gloria al Señor, que tan fácilmente nos envuelve, y entonces corramos ahora sí, pero con paciencia, porque esta no es una carrera de 100 metros, este es un maratón. Hay que tener paciencia. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos nuestros ojos, esa es la clave, puestos los ojos en Jesús, en Cristo, en nuestra meta, el autor y consumador de la fe. Aquel que sí originó que tú tuvieras una fe y que fueses salvo, pero que también la va a consumar el día que tú estés en gloria. Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz por ti y por mí, despreciando la vergüenza. ¿Y qué pasó? Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, triunfante y victorioso, porque completó la obra. Ya no hay carencia teológica, ya no vamos a olvidarnos la purificación de nuestros pecados, porque sabemos que Él está sentado a la diestra victorioso y en gloria. Lo completó todo. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra él mismo, para que no se cansen
ni se desanime en su corazón. Esa es la motivación que tenemos. Y sí, es nuestra responsabilidad también, pero mucho más que una responsabilidad es una motivación, porque estamos viendo una y otra vez el Evangelio y al Señor y decimos, yo tengo que responder a este rey. Tengo que agradecer a este Señor por lo que ha hecho en mí. Y entonces esa diligencia y esa disciplina y ese esfuerzo, claro, cuesta en la carne, pero estamos motivados y gozosos de saber que es para Él. Esa es la respuesta natural del creyente. Y ese es el resultado de las virtudes. El creyente que ha tomado la decisión de desarrollarlas, estas cualidades, va a tener abundancia de virtudes. Pero el creyente que no toma su responsabilidad va a tener escasez. Y hemos visto los resultados de esa escasez, lo peligroso que es. Así que, hermanos, les motivo a esta mañana a que consideren esas cualidades. Nosotros tenemos ahí versículos 5 al 7 muy claritas cuáles son. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, a su vida cristiana, a su caminar, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Porque si no estoy desarrollando estas cualidades, hay efectos muy negativos para tu vida como creyente. Así que te animo a que lo consideres. Oremos.